a lo que realmente nos quiere decir en las Escrituras, para que podamos entender todo el diseño, todo aquello que en el Padre Celestial está buscando para todos y cada uno de nosotros, que crezcamos en conocimiento, en revelación de Él, conforme dice la Escritura. Bienvenidos todos, a todos nuestros hermanos de las diferentes naciones, tanto de Europa como de América, de acá de Ecuador, de las diferentes ciudades de Ecuador. Un fuerte abrazo, amada familia, y que nosotros crezcamos en emuná, que crezcamos en gracia, en sabiduría, en conocimiento del Dios Altísimo, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bienvenidos todos, un fuerte abrazo, amada familia, y empezamos esta semana para que salgamos fortalecidos del siguiente Shabbat con una emuná fortalecida, con una emuná bastante alta respecto a todo lo que nuestro Abacados quiere para nosotros. Eh, Vamos a empezar en este día la enseñanza, vamos a empezar en este día lo que realmente el Padre nos quiere instruir, enseñar acerca de todo lo que el Altísimo busca para nosotros. Deme un momentito, voy a regular un poco el volumen. Un momentito, por favor. Muy bien, ya le regulamos, entonces espero que esté más alto el volumen. Bueno, continuemos luego de esta breve pausa. Entonces continuemos en lo que estábamos planificado para el día de hoy, que es emuná y vida. ¿Qué relación tiene lo que nosotros llamamos comúnmente fe con la vida? ¿Qué representa la vida dentro de las Escrituras? Recordemos en la carta a la sinagoga de Éfeso del apóstol Pablo, nos instruye ahí que estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora ya tenemos vida juntamente con Yeshua. Entonces es clave, es determinante poder conocer, poder entender qué realmente es vida, qué realmente es fe. No hay vida si es que no estamos alineados a la palabra de nuestro Abacados. No hay vida si es que nosotros no estamos alineados a su diseño, a todo lo que Él tiene determinado para todos y cada uno de nosotros. Por eso es clave, determinante, que podamos siempre nosotros alinearnos, estar estudiando, escudriñando la palabra del Padre, para que nos conectemos con el pensamiento de nuestro Padre Celestial. Muy bien, vamos por favor al libro del profeta Habacuc en el capítulo 2, y vamos a ver ahí el texto base con el que vamos a estudiar el día de hoy. En el capítulo 2, versículo 4, ahí nos dice: aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. ¿Qué significa esto? Que el justo vivirá en la fe, vivirá por la fe, que también lo cita el libro de Gálatas, que lo cita también Romanos. ¿Qué significa que el justo viva por la fe? ¿Qué implica esto? ¿Qué es solamente creer, imaginarnos algo? Vamos a ver hoy qué realmente significa esta frase, qué significa realmente vivir en emuná, vivir por la emuná. En este texto, lo que se ha traducido como fe es la palabra hebrea emuná. Y emuná, entre otros significados, también se lo puede traducir como fidelidad, como verdad, como oficio, como fiel, como estabilidad, como firme y también de verdad. Es decir, tiene que ver, más que el concepto fe que nosotros conocemos, es fidelidad, verdad, estar asentado en sitios firmes, tener firmeza. Eso es realmente la palabra emuná, y la raíz de esta palabra es la misma raíz de la palabra emed, ¿verdad? Por eso también emuná se puede traducirlo como verdad. Entonces el justo vivirá por la emuná. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver el contexto en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Vamos a leerlo. ¿No eres tú desde el principio todopoderoso? Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Abba, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio,
¿Por qué ves a los menospreciadores y callas, cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Es decir, se perdió el control, no hay liderazgo serio, no hay madurez, como los peces del mar, ¿verdad? Siguen una onda y todo el grupo otra onda y se mueven así. Así dice que les has vuelto, que no tienen dirección, que no tienen criterio propio, que no tienen madurez, que también hay castigo de un impío sobre los justos, de un impío sobre los fieles. 10, versículo 15. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Capítulo 2, desde el versículo 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, ver lo que se dice, y qué de responder tocante a mi queja. Y el Altísimo me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel que cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el contexto de esto? Que estaban siendo castigados, estaban siendo golpeados, estaban siendo sitiados, estaban siendo muertos algunos, y por los caldeos que los estaban oprimiendo. Y la queja es, ¿por qué ves aquello a los menospreciadores, a los impíos que se levantan, que hacen daño? Tú vuelves a los hombres como que no tienen dirección, etcétera, etcétera. Está reclamando una aparente injusticia, como muchos piensan, dicen, ¿y por qué si esa persona no cumple mandamientos, no guarda Shabbat, y está más próspera que mí, está más adelante que mí? Están reclamando. Y el profeta, ante todo ese contexto de reclamo ante una situación aparentemente injusta, que ve que el pecador se enseñorea del que aparentemente es justo, del que aparentemente tiene la promesa del Padre. Y le dice, ¿por qué se permite esto? Pero luego él, él dice, voy a estar sobre mi guarda para ver la respuesta tocante a mi queja. Estaba atento a su reclamo, a lo que había dicho, a su inquietud, también podríamos decirlo. Y la palabra del Padre le dice, escribe la visión, declárala en tablas, para que corre el que leyere en ella. Aunque tardare la visión por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardáralo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es el contexto? Porque muchas veces se saca esto del contexto adecuado y se lo toma de una manera diferente. ¿Por qué? ¿En qué contexto, en qué condiciones espirituales, morales, sociales, religiosas está dado este texto de que el justo vivirá por la fe? Está ante una situación de injusticia en que el enemigo prevalece sobre los que son justos y aún sobre injustos, porque en todo sitio el Padre tiene un remanente. Entonces, la queja del profeta es: ¿por qué está aconteciendo esto? Y la respuesta del Padre le dice: escribe la visión, escríbela en tablas, aunque tarde, llegará. Y el justo vivirá por la fe. Pero, dice, el que no tiene un alma recta, ese se enorgullece. El justo vivirá por la fe, es decir, las promesas, lo que el Padre ha determinado sobre la vida de nosotros. Dice, puede haber presión, puede haber incertidumbre, caos, etcétera, etcétera, pero puede estar viendo que están cayendo muchos infieles, que están cayendo aquellos que se apartaron de mí, aquellos que no guardaron mandamientos, preceptos, estatutos, de decretos, y se levantó unos enemigos que les está oprimiendo. Pero el justo, ese es el que vivirá.
Es decir, esta frase es un llamado a perseverar en la palabra, a perseverar en lo que usted conoce del Todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El justo vivirá por la fe. ¿En qué circunstancias? En que estaban siendo oprimidos, y ahí también había justos. Y la respuesta del Padre dice, la justicia, porque justo es aquel que camina en justicia, es aquel que guarda mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por las promesas, la palabra del Padre. Y hoy vamos a entender realmente qué significa esto de vivir por la fe, vivir por la emuná. Justo ya sabemos, de Deuteronomio 6 dice que el justo tendrán justicia cuando cuiden de poner por obra todos los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, ¿verdad? Ahí es una persona justa, ahí se establece a esa persona en justicia. Entonces, el justo, el que guarda Torah, ese vivirá por la emuná. ¿Qué es la emuná? Pues ya conocemos, ya hemos estudiado, hace 15 días estudiábamos, que tiene que ver con el cumplimiento de la palabra. Y hoy vamos a profundizar más sobre este asunto para que veamos y entendamos qué realmente es vivir por la emuná o vivir en emuná también. El, el texto es clave y después en el capítulo 2 desde el versículo 6 en adelante habla de de todas las injusticias, la opresión, etcétera, etcétera, que se desata. En medio de opresión, en medio de todo este tipo de cosas, el justo vivirá por la emuná. En esta época de este bicho que anda circulando por el mundo, en que el antiguo desorden mundial quiere establecer nuevas normas, inmoralidad sobre la tierra, aquí cabe esta frase porque la situación es casi similar en la parte espiritual a la época en que el profeta Habacuc estaba profetizando esto. Entonces, esta enseñanza es determinante, clave para nosotros y vamos a desmenuzarla en detalle porque es importantísimo. Recuerde usted siempre, en todo texto, usted tiene que mirar el contexto para que sea más asertivo en la interpretación y enseñanza del texto bíblico y entender los principios espirituales que ahí se está dando. Muy bien, vamos a ver, y este es un libro muy hermoso, el libro del profeta Ezequiel. Vamos al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 18 primeramente. Vamos al versículo 24, Ezequiel 18, 24, y vamos a ver hoy emuná y vida, ¿qué es vivir por emuná? ¿Qué es vivir en emuná? 18:24. Voy a leerles esto. Mas si el justo, es decir, el que cumple mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Miren, aquí me está relacionando justicia y vida. El justo se aparta de la justicia, empieza a cometer maldad, es decir, empieza a caminar en injusticia, conforme a las cosas que hace el impío. Dice, todo lo que hizo atrás no le será tomado en cuenta, no vivirá por las justicias pasadas, sino que por su rebelión, como en la manera en que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es decir, el Padre nos está llamando a que nos mantengamos firmes y especialmente en épocas de oscuridad, de opresión sobre la tierra, en épocas de necesidad, pero también hay el peligro en épocas de abundancia, ¿verdad? Porque a muchos el Padre no les da la suficiente provisión, no les da la suficiente bendición, porque sabe que se torcerían su corazón, que se apartarían de él o caerían en inmoralidades. Entonces muchas veces no viene eso porque el Padre sabe que eso es peligroso para el corazón. La parte de la opresión, de la estrechez, de la escasez, ahí hay ocasión de pecar,
Pero también el otro extremo, donde hay la abundancia, también me puede llevarme a autosuficiencia, a soberbia, a altivez, y entonces esos dos extremos me pueden apartar y que yo ande en camino de injusticia. Y todo lo que yo haya hecho anteriormente, dice, eso no les servirá, sino porque se apartó, porque la justicia actual, la verdad actual, esa no está en camino de justicia. Entonces aquí vemos que se apartó, pecó, el justo, entonces murió. Para relacionarlo con el texto de Habacuc, este texto de Ezequiel 18:24 muestra que aquel que cumple los mandatos, aquel que no comete pecado, ese es justo y ese vivirá. La vida está garantizada en cumplir mandatos, mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, escuchar la voz del Padre y creer en la obra redentora de Yeshua HaMashiach, del cumplimiento de Isaías 53, en la primera venida de Yeshua acá a la tierra, ¿verdad? Esa es la emuná, la fe en el Hijo del Altísimo. La fe en lo que está profetizado, porque todo eso está profetizado, y una lectura correcta de los profetas va a hacer que coincida todo eso en Yeshua HaMashiach en el primer siglo. El justo vivirá por la emuná, pero la emuná sabemos que está comprendida y dentro de parámetros específicos y en términos muy claros, escuchar la voz, guardar mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. El justo, si anda en justicia, vivirá, pero si se aparta, morirá. Y la instrucción es que hablemos a los impíos para que ellos salgan de sus caminos de impiedad y vuelvan al camino de la vida, hagan teshuvah, porque si se arrepintiese, ellos vivirán. Hay una relación, un hilo que no se puede romper entre Torah y Emuná, entre Emuná y vida y entre Torah y vida. No se pueden separar, son términos que son equivalentes, que son complementarios, que no se pueden excluir ni se excluyen el uno al otro. Debemos tomarlos tal cual nos presenta el texto bíblico. Vamos ahí también en el capítulo 18 de Ezequiel, en el versículo 9. Ustedes pueden leerle todo, todo el capítulo 18 de Ezequiel, porque este me muestra el vivir por la justicia. He aquí, dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muy claro, siempre ha sido así, no va a cambiar, no ha cambiado, que la paga del pecado es la muerte. El alma del que peque morirá, el justo vivirá. El justo vivirá por su emuná. En el versículo 9, voy a leerles desde el versículo 5, desde el versículo 5 voy a leerle. Y el hombre que fuere justo, el justo vivirá por la fe. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare a sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que no diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice el Todopoderoso, que aquel que no oprime, no roba, no miente, no anda en camino de iniquidad, etcétera, etcétera, que retrae su mano del mal, que se aparta de malas amistades, que se aparta de malas costumbres, etcétera, etcétera. Ese es justo y ese vivirá. El justo vivirá por la emuná. El que guarde todo esto es justo y vivirá. Es decir, este texto, esta porción del profeta Ezequiel, me ayuda a que yo conecte qué es vivir por emuná y en emuná. El justo vivirá por la emuná.
el justo vivirá si cumpliere mandamientos, es decir, emuná igual, equivalente a mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. No es como tradicionalmente hemos pensado, que yo me imagino cosas y el Padre tiene la obligación de cumplir esas cosas. No, mis amados hermanos y hermanas, la emuná es lo que el Padre ha dejado escrito, lo que el Padre ha dicho. Y parte de eso es la profecía de la salvación a través de Yeshua HaMashiach. No hay emuná en mis términos. Hay una emuná, una fe, la que viene del cielo, y por eso dice, el justo vivirá por la emuná. El justo, aquel que guarde mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, la justicia resultante de poner por obra, de cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, será cerco protector a su vida, y eso es vida para él. ¿Qué nos va a nosotros proteger en este tiempo, en todos los tiempos y en los tiempos negativos que se avecinan? Cumplir mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Pero ¿y la fe de Yeshua? Eso está dentro de la Torah. Eso está profetizado desde el inicio, está profetizado Yeshua. Y esperemos la siguiente semana dar una semana de estudios acerca de profecías de Yeshua en el Tanakh, para que veamos toda la riqueza profética que se cumplió, lo que falta por cumplirse. Sé que en 5 horas no se puede realizar el 100% de eso, pero al menos los temas claves, los puntos importantes. Entonces ya tenemos un tema para la siguiente semana que también es determinante, que también es clave. Muy bien, entonces vamos, continuemos esta instrucción. ¿Qué significa vivir por emuná? Continuemos. También en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, desde el versículo 20, algo parecido a lo que leímos anteriormente en el 18. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere y otro tropiezo delante de él, morirá. ¿Quién es el que pone tropiezo? El Padre. Como también en Proverbios dice que aquel que va tras del camino de la mujer extraña, ese es aquel contra el Señor, contra cual el Señor está airado. O sea, el enojo del Padre le lleve para que vaya, busque la mujer extraña. Y aquí dice, si el justo se aparta, yo le pondré tropiezo. Entonces, mis amados hermanos, no juguemos con fuego. El justo vivirá por la emuná, porque si empieza a apartarse, yo mismo le enviaré tropiezo y morirá. Por cuanto no está caminando en emuná, no está caminando en integridad. Yo pondré tropiezo delante de él, morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando están apartándose, hay que decir las cosas. Y muchas veces se enojan porque se les dice las cosas que están haciendo. Dice, tú cumplirás diciéndoles, advirtiéndole, tanto al impío como al que se alejó, que vuelva a los caminos. Porque si no, yo pondré tropiezo y ya no vivirá. Porque esa emuná que tiene no es real, porque está en pecado. Una emuná efectiva está alineada al cumplimiento de la palabra. Se nutre de Torah la verdadera emuná. Continuemos. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Miren, Teshuvah, si usted quebrantó mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, la solución que nos plantea el Padre es hacer Teshuvah para que regresemos a la senda antigua, volvamos a la Torah y entonces nos libraremos de la muerte. El justo, aquel que cumple Torah, vivirá por la emuná. Continuemos ahí también en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 13. Ezequiel 33, perdón, versículo 13.
Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, porque a veces puede haber la autoconfianza, ¿verdad? No, yo tengo esto, entonces ya conozco bastante, sé la manera como, entre comillas, puedo neutralizar, sortear la Torah. Dice aquí muy claramente, si el Padre dice, de cierto vivirás, muchos, el justo vivirá por la fe, muchos están confiados en ese versículo. Dice, y está confiado en su justicia, y hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino morirá por la iniquidad que hizo. Miren, cuidado con confiarse, y el apóstol Pablo dijo claramente, él fue muy específico cuando dijo, eh, yo mismo después de haber enseñado esto, someto mi cuerpo a disciplina a fin de no ser hallado falto en lo que digo. El que esté firme, mire que no caiga. No piense que por saberse un versículo de memoria, usted vivirá. Aquel que se confíe en su justicia e hiciere iniquidad, eso no le servirá de nada, morirá. A veces pensamos, no, yo oro, yo me meto en ayuno, oro y ya soluciono eso. No necesariamente va a ser así, mi amado hermano. No nos arriesguemos a que el Padre nos ponga tropiezo y provoque muerte en nosotros. Nunca permitamos que ninguna circunstancia de abundancia, de escasez, de dolor nos lleve a cometer pecado, porque ahí es un camino de muerte. Y eh, voy a combatir esto, no sé para quién es, pero para varones, para mujeres, que se creen muy atractivos, muy seductores, ¿verdad? Eso es un espíritu inmundo de seducción que opera. Y no es que eso es algo bueno. Usted es una piedra de tropiezo para aquellos que se apartan del camino del Padre. Porque así dice la Escritura. Entonces, revisar los caminos, pedir que sea neutralizado para que solamente usted halle gracia con el Todopoderoso, con su esposa, con su esposo y para nadie más, porque nosotros no debemos andar agradando a terceros. Si ya tenemos un pacto conyugal, nuestra responsabilidad, nuestro deber es con la persona con la cual yo establecí el pacto conyugal. No sé para quién es, pero para el que le para el que sea, tómelo y no juegue con esto. Esta es una advertencia. Eso no es motivo de orgullo, no es motivo de vanagloria. Camine en justicia para que viva, porque eso que usted cree que es bueno es una trampa que puso el Padre para llevarle a muerte. Así está escrito. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. Alíñese a la Torá, alíñese a la palabra. No podemos estar jugando con ningún área. No hay pecado pequeño. Pecado es quebrantamiento de la Torá. Y si yo hago iniquidad, pues entonces yo no viviré. Así haya expulsado 1000 demonios, así se hayan levantado 20 muertos, así se hayan sanado cualquier cantidad de gente enferma, así hablen lenguas. No servirá de nada las justicias anteriores. La escritura, el justo vivirá por la fe, nos invita a permanecer en obediencia a las escrituras, a las instrucciones, a la voz del Padre Celestial, a cumplimiento de la Torá. Ese es el contexto real de que el justo vivirá por la emuná. No importa, es que el impío está progresando y yo nada. Entonces ya no voy a orar, no voy a congregarme, ya no voy a guardar Shabbat, no voy a hacer esto. Porque ese es el pensamiento de muchos. Pero el profeta Habacuc ya nos planteó ese problema hace muchos años, hace miles de años, para que nosotros podamos estar atentos y no caer en ese tipo de situaciones y evitarlos. La invitación, la reflexión del día de hoy es: persevere en lo que usted conoce, persevere en lo que usted aprendió de mandamientos, de preceptos, de estatutos y decretos. El justo vivirá por la emuná.
Muy bien, continuemos. Vimos estos textos de Ezequiel, tenemos el contexto claro, que es vivir por emuná. Si obedece, vive, ¿verdad? Entonces, si obedece, cumple Torah. La Torah es sinónimo de emuná, la emuná bíblica, la emuná hebrea, si usted quiere decirla. Vamos por favor a Romanos 1:17. Romanos capítulo 1. Romanos habla de esto, ¿no? Que se apartaron, que cambiaron la imagen del Creador en imagen de semejanza de hombre, que adoraron a la creación antes que al Creador y por eso Él los sometió a una mente reprobada, hombres con hombres, mujeres con mujeres, contiendas, pleitos, homicidios, disensiones, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo en el capítulo 1 hizo una radiografía espiritual del siglo XX. Bueno, y a lo largo de todos los siglos, hoy de una manera más sinvergüenza, el pecado. Versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio en la enseñanza de Shabbat, en la enseñanza, bueno, también del día domingo que tuvimos. Ahí pudimos mirar que realmente el Evangelio del Reino es la Torah, ¿verdad? Yeshua predicaba el Evangelio del Reino y ahí no había Nuevo Testamento, había solamente Antiguo Testamento o Tanakh, la Biblia hebrea. Entonces, él, lo que hacía él era eh, predicar de los rollos de la ley de Moisés, de los profetas, de los escritos. Predicaba el Evangelio del Reino y sanaba y liberaba. Evangelio del Reino igual Tanakh, igual ley de Moisés, profetas y escritos, llamado también por el propio Yeshua y el apóstol Pedro, escrituras. El Evangelio del Reino son las escrituras. Entonces acá, para conectarnos con Romanos 1 que estamos leyendo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la Torá, de los profetas y de los escritos. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, ¿cuál Evangelio? En Mateo, Lucas, Marcos, Juan, no. En la ley de Moisés, los profetas, los escritos, porque cuando escribió aquí el apóstol Pablo no había ningún libro del Nuevo Testamento, a no ser unas copias dispersas por ahí del Mateo en hebreo, conforme lo dice Eusebio de Cesarea, Ireneo de León, Papías, etcétera, etcétera. En la Biblioteca del Vaticano también ustedes pueden entrar ahí, en la Biblioteca Digital del Vaticano hay fragmentos de la carta de Juan, de Lucas, de otras cartas del apóstol Pablo en hebreo. Se está descubriendo la verdad. Porque en la ley de Moisés, los profetas y los escritos, la justicia del Todopoderoso se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pregunta, y vamos a regalarles un premio a los que nos respondan, al primero que nos responda en el chat, ¿cuál es la justicia de Dios? Ahí queda esa pregunta. Vamos a poner un tiempo de 3 minutos por el retardo que hay y al primero que conteste, pues vamos a tenerles un regalo. Si es de otro país, vamos a darle, va a enviarle en formato digital algo. Pero, ¿cuál es la justicia de Dios? Pero dice que esa justicia de Dios se revela por fe y para fe, es decir, porque cree y para lo que cree. Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la justicia de Dios? A ver, vamos acá. En el Evangelio, la justicia de Dios. Ahí tengo 2 respuestas, pero no son esas. Vamos a esperar un poco más hasta eso analicemos. Se revela por fe y para fe. Porque cree y para que crea.
porque está creyendo, está conociendo y para que conozca más. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Muy bien. Pasó el tiempo, no hubo la respuesta, hubo respuesta, sí tiene que ver con eso, pero la justicia de Dios que se revela en el Evangelio por fe y para fe, porque el Evangelio es la Torah, es Yeshua. En Él somos justificados. La justicia de Dios, justicia nuestra. Así está profetizado uno de los nombres de Yeshua, ¿verdad? Entonces, Yeshua es la justicia revelada desde el cielo. En Él somos justificados, porque nuestra propia justicia es trapo de inmundicia. Yeshua es la justicia revelada en la Torá, en el Evangelio. Tenían por ahí algo de razón aquellos que dijeron Torá, porque Yeshua es la Torá viviente. Pero la respuesta era Yeshua, así es que el premio, vamos a tenernos que comernos juntamente con la pastora, era una porción de cordero. Entonces eso se va a quedar en casa, no será en los siguientes días, si responden las preguntas. Muy bien, vamos, continuemos. El justo vivirá por la fe. Y luego empieza a dar todo aquí en Romanos 1, ¿verdad? El contexto de el pecado, el apartarse de la Torah del Padre. Regresando acá a Romanos 1, 16, 17, dice, porque en el Evangelio, Yeshua HaMashiach, el enviado del Padre, se revela por fe y para fe, porque todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado, y a Yeshua, a tu Hijo, a quien has enviado. El justo vivirá, porque conoce la Torah, la palabra profética, para moverse en la dirección de que a quien debe escuchar es a Yeshua HaMashiach y a su instrucción y el evangelio del reino. El justo vivirá por la fe. Si iba a venir, estaban oprimidos en la época de Habacuc, pero el Padre estaba anunciando Yeshua, salvación desde esa época. La salvación a través de la imputación del pecado que yo cometí para traspasarlo a través de Yeshua, dejarlo clavado en el madero. Esa es la justicia de Dios a través de Yeshua HaMashiach. En Él somos justificados para andar en justicia. Se revela por la fe y para fe, ¿verdad? Creo, soy libre, soy renovado, restaurado y me muevo en emuná, porque el cumplimiento de mandamientos, preceptos, de estatutos y decretos, por eso viviré. Entonces, miren, es muy diferente el entendimiento de los textos bíblicos a la luz de los profetas, porque ese texto en Romanos, en Gálatas, yo no puedo entenderlo sin el contexto del profeta que escribió esto, sin el contexto de la Torah, se saca totalmente fuera. Yeshua se me revela por la justicia del Padre, que Yeshua se me revela para que yo sea libre de la maldición de quebrantar la Torah y que camine cumpliendo la Torah. La figura de esto, el ejemplo claro, la mujer adúltera, ni yo te condeno, la justicia se revela por fe y para fe, vete y no peques más. Y hemos sido libres, amados hermanos. Cuando usted entró en pacto, que hizo la confesión, etcétera, etcétera, creyó en Yeshua, usted ya fue liberado por la fe. Ahora que le falta la segunda parte, para la fe, se revela por fe y para la fe, para que ya no peque, porque una vez que ya fue libre, que tuvo la circuncisión en Yeshua, que tuvo la inmersión en Yeshua, usted, ese cuerpo que pecaminoso, carnal, que quería hacer lo que él quería y no lo que dice la palabra, se quedó sepultado en las aguas y usted ahora vive por la emuná, en la emuná de aquel que los salvó, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es la luz admirable? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, para que le ilumine la Torah, que le ilumine Yeshua, las velas que se encienden en Shabbat en esta casa, el simbolismo profético, para que usted camine en justicia, para que usted camine en luz. El justo
vivirá por la emuná. El justo vivirá cumpliendo Torah. El justo vivirá por la justicia del cielo a través de Yeshua, que me pasó de desobediencia a obediencia. Estaban muertos en delitos y pecados, es decir, en desobediencia, y nos dio vida juntamente con Él. Es decir, nos pasa obediencia. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas, de la desobediencia que provocan las tinieblas, al reino de su amado Hijo Yeshua, a la luz del Cordero Santo. El justo, el que cumple Torah, vivirá por esa Torah, porque la Torah me anuncia Yeshua. La Torah es Yeshua, sombra profética del Cordero del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muy bien. Hebreos 10:38, también busquemos unos testigos del pacto renovado, ¿verdad? Hebreos 10. Escuchemos. No perdáis pues vuestra confianza, emuná, porque emuná también es confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad del Altísimo, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, escuchen, y el que ha de venir vendrá, no tardará, Él viene, no tengamos por tardanza que no pasa nada. Dijo vengo pronto y ya pasan 2000 años y nada que ver, y muchos se fueron por otros caminos, por otras doctrinas. Ya no caminaban en Torah, ya no caminaban en justicia. No están caminando en Torah, no están caminando en justicia. Porque decían, no, pronto no es eso. Y no se entienden los términos proféticos. Mas del justo, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Yo ya no quiero hacer porque hora y hora estoy estudiando 30 segundos y no veo resultados. Hay gente que está estudiando años, hay gente que ha esperado años para mirar las cosas. Dice, esperen, tardará un poquito, pero de seguro vendrá. Por eso dice, escribe la visión en tablas para que todo aquel que la mire corra en ellas. Aunque tardara un poco, vendrá. ¿Qué visión era esa? Yeshua, la salvación que estaba prometida, porque esa opresión iba a terminar. Espera un poquito, no desmayen, es que no veo nada, es que ya van 6 meses, 5 meses del encierro por este bicho. Espere un poco más, no desmaye, no tuerza sus brazos, dice aquel, dice, el justo vivirá, es decir, creyendo las promesas, cumpliendo Torah, pero si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Miren, usted se vuelve desagradable ante el Padre cuando usted retrocede, no cree y empieza a caminar en injusticia, empieza a dudar, empieza a apartarse del camino que un día eligió. Y hoy, a una mujer, yo sé quién es, pero no voy a decir el nombre. El Padre te está diciendo, mujer de Dios, vuelve a tu primer amor. Es tiempo de que vuelvas a tu primer amor, porque ciertamente te has apartado del camino que una vez tú conociste. Tú eres agradable a mí, amada en gran estima, pero es necesario que vuelvas a poner las manos sobre el arado y dejes de mirar atrás. Porque el justo o la justa vivirá por la emuná, y aquel que se apartase no agradará al alma del Señor, ni siquiera en pensamientos, amados hermanos míos. Espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible antes de la venida de Yeshua. 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, escuchen, de los que tienen emuná para preservación del alma. Teman a aquel que puede destruir el alma y cuerpo, y no solamente aquel que puede destruirles el cuerpo. No solamente aquel que puede dejarles sin empleo. Creen aquel que crea todos los empleos del mundo. A ese témale. ¿En dónde está su temor?
Es tiempo, amada familia, de poner las manos sobre el arado y no mirar atrás, tener el carácter de los discípulos de Yeshua, que pusieron las manos sobre el arado y no miraron para atrás. Tener el carácter de Eliseo, que lo dejó todo y le siguió. Emuná, el justo vivirá por la emuná, el justo vivirá por la palabra profética, el justo vivirá por la Torá, el justo vivirá por la obediencia que haga a las escrituras, porque obedecer a las escrituras también es obedecer todo aquello que está escrito acerca de Yeshua, nuestro Salvador y Redentor. No hay más para dónde irse. Muy bien, vamos a ver Gálatas 3:11. Vamos a dejar la introducción porque esto lo vamos a estudiar el día miércoles. Vamos a estudiar Gálatas, textos claves desde la perspectiva hebrea, porque ahí se ha vulnerado, se ha golpeado mucho la emuná del creyente con textos sacados fuera del contexto original. Hoy vamos a dejar abierto en esta reflexión diaria de Torá, Gálatas 3:11, y vamos a mirar acá. Así es que el día miércoles, mañana también recuerden, todos los días la programación ya les vamos a presentar para que usted mire y esté enterado de todas las enseñanzas, de toda la variedad de talleres, de escuelas, etcétera, etcétera, que tenemos a disposición de todos aquellos que quieran prepararse, de que quieran capacitarse para servirle al Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gálatas 3. Voy a leerles el versículo 11 y luego le leemos el contexto para terminar con esto. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Vamos a analizarlo. Hoy vamos a dejar la introducción para estudiar Gálatas, que no son muchos capítulos, son pocos capítulos, 6 capítulos, que lo vamos a estudiar el día miércoles. Escuchemos. Y muchos dicen, la ley no justifica, entonces no, yo vivo por la fe y no sabe qué es fe. Pero veámosle el contexto de esto. Desde el versículo 1, Gálatas 3, la carta a la sinagoga de Galacia, ¿verdad? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad, mis amados hermanos? Santifícalos en tu palabra es verdad. La Torá, el Evangelio del Reino, lo que predicó Yeshua, esa es la verdad. Para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Yeshua HaMashiach fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí me está hablando de la emuná en Yeshua, ¿verdad? Primer punto. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con emuná? Y aquí es el todo. Aquí está la clave de entender este capítulo y todos los capítulos del libro de Gálatas. El libro de Gálatas es una controversia entre obras de la ley, tradiciones de los hombres versus emuná versus Torah, la palabra del Padre. Porque es claramente dice las obras de la ley y la emuná. ¿Y qué son las obras de la ley? En el año 1967 se descubrió en la cueva de Qumran un rollo, un fragmento con unos fragmentos y tenía por nombre las obras de la ley. Entonces en el siglo I había una especie de escrito que circulaba que se llamaba las obras de la ley, que recogía parte de las tradiciones de los ancianos de la casa de Shammai generalmente, en donde habían ciertas normas que tenían que hacer, como por ejemplo lavarse las manos, no juntarse con extranjeros porque se contaminan, no hacer negocios con ellos, etcétera, etcétera. Y aquí justamente en la carta de Pablo a los Gálatas, cuando Pedro venían los de la circuncisión y se apartaba de los gentiles cuando se iba comía con ellos y así hacía caer al resto, les dijo, oye Pedrito, tú eres hipócrita. ¿Por qué haces estas cosas después de haber conocido la verdad? ¿Qué es conocer la verdad? Conocer la verdad es lo que le mostró el Padre en Hechos 10, que no llame común a lo que él ha santificado, que no llame común a los gentiles y que sí puede sentarse a comer con gentiles. Y en ese contexto le dice, ¿por qué obligas a judaizar? Es decir, ¿qué es judaizar? Es enseñar tradiciones de hombres, no es enseñar Torah. En este siglo judaizar le decía porque estaban enseñando las tradiciones del pueblo judío de cierta parte.
Y ahora hay muchos que ya no están judaizando, sino el término sería paganizando o gentilizando. Vosotros erais gentiles y ahora sois israelitas. Y muchos dicen, no, no, nosotros somos esos. Siguen manteniendo por enseñanzas que no tienen profundidad y no tienen preparación ni académica ni espiritual. Tuercen, confunden las escrituras. Es triste, pero las estadísticas dicen en Latinoamérica y en esta ventana del tercer mundo que hay para cada 500,000 personas solamente un pastor, un enseñador preparado. Es decir, ignorancia a la vista. Y ignorancia no es término ofensivo, es desconocer algo. Muchos se lanzan al ruedo por emoción y por eso se ha torcido totalmente las escrituras. Obras de la ley una cosa, emuná otra cosa, ley del Padre otra cosa. Y aquí está hablando de obras de la ley, es decir, tradiciones de ancianos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Romanos también dice, y la emuná viene por el oír, y el oír, ¿qué, mis amados hermanos? La palabra del Todopoderoso. Entonces dice, ustedes lo hacen por obras de la ley, por guardar esas cosas, sumergirse, un montón de cosas que no voy a mencionar que habían, son muchísimas cosas que se obligaba cuando querían convertirse, pero no eran de parte de la Torah. Entonces le está confrontando Pablo a los Gálatas. A ver ustedes, que después de haber presentado a Yeshua, que él vino a abolir los pecados, que en él hay salvación, que ya no es necesario el rito del hombre, que no es necesario sacrificios o ofrendas de perdón de pecados, que ya no va a ser en sus fuerzas. Ustedes, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por hacer esas cosas, las tradiciones de los hombres, o por escuchar la verdad del Evangelio del Reino? Porque les voy a comentar esto, y está en las Escrituras. Hechos 2, cuando hubo el cumplimiento de la profecía de Joel 2, que derramará de su ruach sobre toda carne, el espíritu de nuestro abacado se derramó, pero no se derramó sobre todos, se derramó sobre cuáles saben, mis amados hermanos, solamente sobre nazarenos, solamente sobre discípulos de Yeshua, no fue sobre todos los judíos que fueron a Shavuot, ni los gentiles convertidos, fue solamente sobre nazarenos. Y ahí el que tenga oídos, oiga. Shavuot no es para cualquiera, la verdadera dimensión de Shavuot. La entrega de la Torah en la mente y en el corazón es solamente para nazarenos. Y por eso dice que escucharon ustedes por oír la Torah o por oír Torah más tradición de anciano. ¿Por oír las obras de la ley o por oír con emuná? ¿Verdad? Continuemos. Así que Abraham creyó al Todopoderoso y le fue contado por justicia. Pero la Escritura me dice, Génesis 26:5, que Abraham oía la voz del Padre y guardaba mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Ah, tenía Torah. Sí, Señor. Abraham guardaba Torah. Pero ¿cuál fue el emuná? Que él creyó lo que se le dijo. Aparte de la Torá que cumplía, también creía en la palabra del Padre que se le dijo que iba a ser padre de multitudes, a pesar de que era anciano. Lo que se le dijo, se le instruyó a cumplir normas y también se le dio algo para la vida personal. Esa es una verdadera emuná. Entonces, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, es decir, los que empiezan a separar tradiciones humanas y cumplen palabra del Padre y escuchan ante todo la voz del Padre, porque aunque para muchos parezca imposible, nuestro Abacados todavía sigue hablando. Entonces nuestro Padre no ha enmudecido. Todavía hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, evangelistas, maestros, hay gente con don de exhortación, hay sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿De que hay falsos? Es cierto. Pero para que haya falsos tienen que haber verdaderos. Lo falso no existe por sí mismo. La mentira nace como distorsión de la verdad. Debemos volver a los diseños, porque los nazarenos, los creyentes de Yeshua, los que revolucionaron ese tiempo, no eran pastores, eran apóstoles. Duélale a quien le duela.
Él no trató con pastores, trató con apóstoles, con shalías, con profetas, con maestros, ¿verdad? Así lo dice la Escritura. Así está en el libro de los Hechos registrado. Debemos volver a los fundamentos, como dice Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La piedra que desecharon los edificadores, Torá, ha venido a ser piedra de tropiezo para algunos. Los que son de la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que el Altísimo había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Abraham escuchó el Evangelio del Reino. Miren, buena nueva, Evangelio. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Los que dependen de las obras de la ley, es decir, de las tradiciones de los hombres. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Sí es cierto. ¿Y por qué es esto? Porque en el libro de la ley, en la Torá del Padre, dice también no añadir ni quitar nada. Maldito serás si añades o quitas. ¿Recuerdan ese texto de Deuteronomio que estamos estudiando en esta época? A eso se refiere este texto. No se refiere porque dice, maldito aquel que no permaneciera en todas estas cosas. ¿Verdad? Dice, los que están bajo las obras de la ley, ellos están bajo maldición, y maldito el que no permaneciera en estas cosas. Pues dice, maldito si cumplieres, si desobedecieres, bendito si cumplieres. Y está refiriéndose a las palabras de Deuteronomio 28 y en los otros capítulos de Deuteronomio, la bendición, la maldición. Pero aquí está, tenemos que desmenuzar con la sabiduría y debemos pedir sabiduría al Padre y no perder de vista lo anterior que habla de obras de la ley. Y por la ley ninguno se justifica para con el Todopoderoso, es evidente, porque el justo vivirá por la emuná. Si es cierto, esto no invalida la ley, porque solamente cumplir mandamientos y no entender el principio de la Escritura no va a servir, porque hay algunos que son muy buenos, pero no es así. La emuná es completa, es cumplir la Torá, creer en el Hijo del Hombre y también en el Padre, escuchar la voz del Padre, porque el Padre sigue amando, una emuná completa. Cerrando la enseñanza del día de hoy, la reflexión diaria de Torá, emuná y vida. El justo vivirá por emuná, el justo vivirá por escuchar la voz del Padre, escuchar sus instrucciones, creer en el Yeshua, Salvador y Redentor del mundo, y en la Torá, la parte que dejó el Padre para nosotros. Shalom, un fuerte abrazo, que la paz del Abacados esté con ustedes, sean bendecidas sus vidas, que les dé sabiduría para que entiendan esta parte, y nos vemos el día de mañana a las 16 horas, hora de Ecuador, en reflexión diaria de la Torá. Que la paz del Padre sea sobre sus vidas, amada familia, amados hermanos. Un fuerte abrazo a España, Alemania, a Honduras, a Colombia, a Venezuela, a Chile, Argentina y a la amada familia acá de Ecuador, a Guatemala también un fuerte abrazo, a México también un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros, amada familia. Tiempos de cambio y empecemos a vivir en la verdadera emuná. Shalom, shalom, un fuerte abrazo con cada uno de ustedes.